Dios les bendiga, amada familia. Dios les bendiga, amada familia. Muy bien, estamos aquí. Antes que nada, queremos agradecer todas las visitas que están con nosotros, que nos acompañan en esta tarde. Los pastores, su iglesia, Palabra de Vida, está tan agradecida que nos acompañen en este tiempo de adoración juntos. Dios es bueno y nuestra oración es que el Señor ministre sus corazones, así como sabemos que nos ministra a nosotros cada domingo. En esa misma disposición, reconociendo que es el Señor el que hace todas las cosas, vamos a Él en oración, dependiendo de Él. Padre, Señor, venimos delante de ti, reconociendo, Señor, que la obra, el cambio que tú haces en los corazones del creyente, en los corazones del inconverso, solo la puedes hacer tú, Señor. Reconocemos, Señor, que no hay nada que nosotros podemos decir humanamente que pueda transformar la vida de las personas. Solo tu palabra, Señor. Solo tu Espíritu Santo, el que renueva el entendimiento del creyente. Solo tu Espíritu Santo, el que cambia los corazones para no vivir a este mundo, sino vivir para ti, Señor. Padre, yo no soy nada, Señor. Ciertamente no soy digno de llevar tu palabra, pero así tú lo has escogido, Señor. Ayúdame, Señor, a ser fiel a tu palabra en todo momento, a comunicarla con claridad, Padre, a exhortar, a alertar, a guiar, a reprender, Señor, todo para tu gloria, Señor. Enmudece mis labios donde no debo de hablar, Señor, y permíteme hablar solo tu verdad. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio de que nosotros podemos congregarnos hoy y podemos adorarte a ti, escuchar tu palabra y ser ministrados. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en una temporada diferente. Sé que yo estoy predicando una serie en Nehemías, pero hacemos una pequeña pausa. Los pastores hemos encontrado prudente aprovechar esta temporada de Navidad para que podamos aprovechar este mensaje de comunicar lo que significa verdaderamente a la luz de las Escrituras. Ciertamente vemos a esta temporada muchos cambios, muchas decoraciones diferentes, luces, árboles de Navidad, se planifican festividades, es cuando invitamos a las familias a nuestro hogar, la dieta cambia, así que ciertamente hay muchos cambios en este tiempo y trae mucho gozo en la mayoría de las personas. Dentro de eso, una de las partes que uno más tal vez se disfruta, no sé ustedes, pero yo y mi familia nos encanta ver las decoraciones en los hogares. Usualmente caminamos alrededor de nuestra urbanización y estamos pendientes en los foros. Si hay otras urbanizaciones donde nos gustaría ver esas decoraciones, nos vamos en el auto, caminamos despacio, ponemos música navideña y estamos así gozándonos juntos. Algo particular, yo no sé si ustedes ven, las decoraciones cada vez se vuelven más creativas. Vemos una combinación de estas decoraciones. Vemos al Santa Claus con el Grinch juntos. Vemos a Star Wars, vemos a Grogu por otro lado, a los que conocen de Star Wars. Vemos también otro tipo de decoraciones que nos llaman mucho la atención. Ahora, algo bien peculiar que nos damos cuenta, mi esposa y yo, cada día más, es que dentro de esas decoraciones integradas hacen partícipe del Santa Claus, del Grinch, de Star Wars, de todo eso, el nacimiento del niño Jesús. Ahora, al yo ver eso, no sé si a ustedes le viene esta misma pregunta. ¿Cuántas de estas familias, cuántas de estas personas, cuando ven estas decoraciones, cuando planifican estas decoraciones, conocen el verdadero significado de lo que representa ese nacimiento? Conocen la llegada de Emmanuel, Dios
con nosotros. Su nacimiento, el cumplimiento de todas las profecías ante su nacimiento, el anuncio de su llegada, y si las conocen, cómo ellos están respondiendo a estas verdades. Si usted está aquí hoy, ya seas cristiano o no, deberías de hacerte esta pregunta a través de este sermón. Y nuestro anhelo es que puedas tener la respuesta correcta. ¿Cuál es mi respuesta ante el nacimiento de Jesús? Entendiendo su significado, ¿cuál es mi respuesta ante el nacimiento de Jesús? Lo que me lleva al título de este mensaje, la respuesta al nacimiento de Jesús. Y nosotros en esta historia veremos dos respuestas. Una de oposición y otra de adoración. Una de oposición y otra de adoración. Nos encontramos en el Evangelio de Mateo. El pastor Fidias nos había mencionado que el Evangelio de Mateo fue escrito por uno de los discípulos de Jesús. Y eso es cierto, él era cobrador de impuestos antes de ser el discípulo de Jesús. Antes de que Cristo lo llamara. Y los cobradores de impuestos eran bien odiados por el gobierno judío. Pero Jesús escogió a este hombre para que fuera uno de sus discípulos. Pero no tan solo eso, sino para que también escribiera uno de estos evangelios. Mateo, en su evangelio, nos presenta un tema a través de todo el evangelio de Mateo, y es que Jesús es rey. Jesús es rey. Y su enfoque mayor, la audiencia a la cual este evangelio de Mateo se presenta, la mayoría es para el pueblo judío. Aquellos que conocen las tradiciones, las leyes judías y todo lo que involucraba el Mesías, el Salvador para los israelitas. Por eso nosotros vemos que en Mateo, en el capítulo 1, habla sobre la descendencia del rey hasta llegar hasta Jesús mismo, mostrando que era de descendencia de un rey. Entonces ahora estamos en Mateo capítulo 2. Los versos 1 al 2 nos dicen: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora, no tenemos con exactitud cuánto tiempo ha transcurrido desde el nacimiento de Jesús. Pero la mayoría de los que han estudiado este pasaje han llegado a la misma conclusión, porque lo vemos ya en los versículos más adelante, 16 y 17, que han transcurrido alrededor de 1 a casi 2 años desde el momento del nacimiento de Jesús. Y mientras vamos avanzando, veremos esta respuesta. En el verso 1, los primeros que se nos presentan a nosotros son unos magos. Magoi. Estos no son los magos que nosotros conocemos hoy día. No son aquellos que sacan las cartas por debajo de las mangas. No son aquellos que de los sombreros sacan unos pajaritos. Nada de eso. Estos magos, lo que significa en su traducción, son hombres sabios. Y en general eran conocidos porque ellos eran estudiosos, astrólogos, estudiantes de las estrellas. Y no tan solo eso, sino que eran consejeros de reyes, la mano derecha, sabios, a quienes ellos buscaban sabiduría y ellos podían responder. Tradicionalmente, no sé si ustedes conocen cuáles son los 3 nombres que escuchamos: Melchor, Baltasar y Gaspar. Pero en realidad la Biblia no nos habla de estos nombres. No conocemos mucho acerca de si fueron en realidad 3 o fueron muchos más de ellos. Lo que sí sabemos es que eran hombres sabios, consejeros y mano derecha de aquellos que eran reyes. Estos viajeros comunicaron claro cuál era su objetivo. Y su objetivo era, ¿cuál? El querer adorar al rey de los judíos que había nacido.
La palabra adorarle está llena de un significado muy poderoso porque era una expresión de caer, postrarse, besar sus pies, doblar sus vestiduras para mostrarle honra a aquel que había nacido. No era cualquier típico rey. Ahora viene la pregunta: ¿cómo estos magos sabían que había nacido el rey de los judíos? ¿Cómo sabían ellos que este rey era un gran rey que merecía adoración? Muchos comentaristas y personas que han estudiado la Biblia llegan a la misma conclusión, que hace 600 años antes de Cristo vivió en el oriente, en Babilonia, un hombre que es bien conocido, aquellos que han estado tiempo expuestos a la palabra, un hombre llamado Daniel. Él era profeta y trabajó en altos puestos de gobierno de Babilonia, donde estuvo por cautiverio Israel 70 años. Daniel era un jefe supremo y había dado testimonio de a quien él servía y a quien él adoraba y quien cuidaba de él, que era el Dios de los cielos. Pero es Daniel también que presenta una profecía en el capítulo 7, verso 14, que dice: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Es posible, es bien probable que fuese Daniel el que había en ese estado de influencia haber influenciado a los otros magos sabios que tenía a su alrededor. Ahora, ya que fuese por medio del profeta Daniel o por cualquier otro medio, lo que sí tenemos que tener claro nosotros es que era Dios quien reveló a estos magos, a estos sabios, que el rey de Israel nacería. Y ante esa revelación, ellos emprendieron un camino de cientos de kilómetros y hasta miles en el desierto a pie para encontrarse con este gran rey. Los sabios preguntan al llegar a Jerusalén: ¿dónde está el que ha nacido como rey de los judíos? ¿Por qué hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle? Esta referencia de la estrella tiene un antecedente en el Antiguo Testamento. Esto no es nada nuevo. Y una de ellas está en Números capítulo 22, cuando se relata el viaje del pueblo de Israel, que estaban desde el monte Sinaí al borde de la tierra prometida, y a medida que ellos iban bajando, había un rey llamado Balac, que estaba atemorizado sobre este pueblo que estaba caminando hacia la tierra prometida. Este Balac, rey de Moab, entonces busca a Balaam, que era un mago, y le pide, le suplica que maldijera a este pueblo de Israel para que no los conquistaran. Y ante todo esfuerzo, Balaam, intentando maldecir al pueblo de Israel, no podía, porque Dios se lo impedía diciéndole: no maldecirás, sino bendecirás a este pueblo. Hasta el punto que una de las veces que él da el oráculo, Balaam, al rey Balac, dice estas palabras en Números capítulo 24, versos 16 al 17. El oráculo de uno que escucha los dichos de Dios y tiene conocimiento del Altísimo, que va en una visión del Todopoderoso, que cae en trance con los ojos descubiertos, dice: lo veo, pero no ahora. Lo percibo, pero no ahora. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro surgirá de Israel. No tan solo eso, sino que esa afirmación de un rey y de este mago pagano que no pertenecía al pueblo de Israel, ya Dios le estaba dando esta revelación. También vemos otra revelación
en Isaías, hablando de una estrella que vendrá, una estrella, una luz que iluminará a las naciones. Y se encuentra en Isaías 60, que dice: levántate, brilla, porque tu luz ha llegado y la gloria de Yahvé brilla sobre ti. Pues mira, las tinieblas cubren la tierra y una oscuridad total a los pueblos, pero el Señor brillará sobre vosotros y su gloria aparecerá sobre ti. Las naciones vendrán a tu luz y los reyes al brillo de tu resplandor. Levanta los ojos y mira a tu alrededor. Todos se reunirán y vendrán a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en la cadera. Entonces verás y estarás radiante y tu corazón temblará y se alegrará, porque las riquezas del mar serán tuyas y las riquezas de las naciones vendrán a ti. Caravanas de camellos cubrirán tu tierra, camellos jóvenes de Madián y Efa, todos ellos vendrán de Saba, llevarán oro e incienso y proclamarán las alabanzas del Señor. Una y otra vez, este mensaje no era un mensaje oculto, era algo que ya se había comunicado a través del pueblo de Israel. Estas naciones traerían riquezas y regalos para la adoración. Luego vemos que en Mateo las naciones son atraídas por la luz del Hijo de Dios. Qué sorprendente es que en el Evangelio de Mateo, como habíamos mencionado, su enfoque, su audiencia mayor es hacia los judíos. La primera demostración de adoración no viene de parte de judíos, sino que viene de parte de aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, de otras naciones. Esto es claramente una imagen que Dios es el que está atrayendo a esas naciones al Mesías, el judío. Este Mesías prometido no es simplemente el rey de los judíos, es el rey de todos los pueblos y todas las naciones. Sabiendo eso, estos magos que no habían recibido estas revelaciones con tanta anticipación, fueron los primeros que se adelantaron y llegaron a Jerusalén. Cuando le comunican, entonces, en esta ciudad donde es la ciudad de los reyes, ¿cuál es la respuesta primera que vemos? Es una respuesta de oposición. El verso 3 y 4 nos dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Cuando el rey Herodes fue notificado de la llegada de estos sabios y el propósito de su venida, que venían claramente y comunicaban que querían adorar a este niño que era el rey de Israel, viendo eso, su reacción fue que se turbó profundamente y toda Jerusalén con él. Tenemos a Herodes, un líder mundial intimidado por Jesús. Ahora, tal vez tú dirás, esto es normal, pero si nosotros conocemos un poco de quién era este Herodes, era llamado Herodes el Grande. Y la historia de este Herodes había logrado muchas hazañas para el pueblo de Israel, pero a la misma vez era conocido como un tirano, una persona perversa que no tenía escrúpulos. Era hasta tal punto su perversidad que cualquiera que representara una amenaza para su corona perdía la vida. ¿Cómo sabemos eso? Historiadores recolectan cómo es que este hombre mató a su propia esposa y varios de sus hijos cuando él se encontraba con que ellos amenazaban su autoridad y su reinado.
su propia esposa e hijos. ¿Se pueden imaginar cuál debió de ser su reacción cuando escucha de unos magos que vienen del oriente, unos sabios? Dijeron, venimos a adorar al rey de los judíos. Esto de perturbado, si nosotros vamos a darle una mejor traducción, era reflejando que él estaba agitado y aterrorizado ante esa noticia. Se siente amenazado por el anuncio de un supuesto rey que usurparía lo que él ha logrado. Si mató a su esposa y a sus hijos, ¿qué ustedes creen que él intentaría hacer con el nacimiento de este niño? Su reacción fue, él convoca a los sacerdotes y a los escribas. El segundo grupo que se opone a Jesús. Vemos al rey, un líder político, y ahora vamos a los religiosos. Los sacerdotes representaban el culto de los judíos. A pesar de su propósito de nombrar a estos sacerdotes, estos líderes religiosos se habían convertido en esencialmente un grupo corrupto, lamentablemente. ¿Por qué? Porque ellos reaccionaron con indiferencia. Ellos se supone que representaran la voz del pueblo hacia con Dios, el sacerdote. Ellos tenían que tener esa relación con Dios. ¿Y qué tú esperarías con alguien que tiene una relación con Dios? Que responde en obediencia a cada uno de sus estatutos. Pero también estaban los escribas que representaban la ley judía. Y para ellos se encargaban de interpretar la ley y enseñarla con el propósito de que la gente pueda vivir de acuerdo a la ley de Dios y traerle gloria y honra a Él. Pero estos líderes religiosos, su respuesta fue de indiferencia ante el nacimiento de Jesús. Esto es lo que nos enseña a nosotros. Es el estado espiritual de estos sacerdotes y escribas. Y es un recordatorio para cada uno de nosotros que nos enseña que el mero hecho de que hay conocimiento en las escrituras no es suficiente. Se puede conocer bien textos bíblicos y sin embargo no entender lo que Dios quiere comunicar y no querer obedecerlo. Que Dios nos guarde a cada uno de nosotros, que nosotros no caigamos en este tipo de engaño, que conocemos la palabra y la ignoramos o actuamos con indiferencia ante lo que somos llamados a ella, que es responder en obediencia y adoración a Dios en todo momento. Cuando Herodes preguntó a estos líderes religiosos judíos dónde iba a nacer el Mesías, ellos citaron el Antiguo Testamento. Y la cita que nosotros vemos en el verso 6 es una cita que se muestra en Miqueas. Y el propósito que Mateo quiere redundar continuamente es que este que había nacido es del linaje de David. Y no tan solo eso, sino exaltar esta ciudad, este pueblo tan pequeño como Belén, que no era pequeño en absoluto y era grande porque de él nacería el rey de este mundo, el rey del universo, el rey de todo lo creado. Y utiliza un lenguaje muy importante. Es un lenguaje de pastoreo que nosotros vemos continuamente en el Antiguo Testamento. Segunda de Samuel 5, verso 2, el Señor le había dicho a David, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás gobernante de Israel, mostrando una imagen del rey David y que de su línea davídica como línea de pastoreo continuaría a través de todo el reinado de él y su linaje. Por supuesto, tanto el rey David como todos sus descendientes fracasaron en esta tarea. Sin embargo,
estas profecías, esta palabra que Dios le había dado tanto a David como a sus descendientes, era apuntando al hecho de que un día vendría un buen pastor, el pastor perfecto, y él, como rey, conduciría al pueblo de Dios de vuelta a su Dios. Este es precisamente lo que vemos en la persona de Jesús. Mateo nos muestra a aquel que reina como rey, gobernando como pastor. Gloria a Dios por eso. Y ante esta noticia, ¿qué hace el rey Herodes? Planifica un engaño. Versos 7 y 8 nos dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, porque yo también, para que yo también vaya y le adore. Si nosotros leemos en Mateo capítulo 2, lo leemos completo, sabemos y vemos evidente que esto era una trampa que estaba tramando Herodes. Nosotros veremos, nosotros si seguimos leyendo, vemos lo que en realidad hizo ante el desconocimiento de dónde se encontraba aquel que reinaría por todos los siglos. Y es lo que se conoce como la matanza de los niños. Y mató a todos los niños menores de 2 años en todo Belén y a sus alrededores. Qué perversidad tan grande de esta persona. Herodes no tenía ninguna intención de adorar a nadie más como rey de los judíos. Quería a Jesús muerto sin importar lo que costara. Fingiendo una bondad y pretendiendo en realidad matar a Jesús. Conspirando de manera maquiavélica. Si Herodes hubiese sido un verdadero devoto del judaísmo de las Escrituras, él debía haberse regocijado ante tal noticia. En cambio, vio al niño como una amenaza mortal para su reinado. Vemos ira, vemos maldad e indiferencia ante la noticia del nacimiento del Mesías, el Salvador del mundo, que había encarnado. Hoy en día todavía nosotros podemos ver respuestas similares a nuestro alrededor. Nosotros estamos en un tiempo de Navidad y hay mucho festejo. Y hay muchas personas que les gusta esta temporada porque es una excusa para hacer las cosas que a ellos les placen. Pero ellos no quieren saber nada del verdadero significado de la Navidad, hasta el punto que ya ni siquiera quieren decir Merry Christmas, Feliz Navidad, sino que dicen Happy Holidays, felices fiestas. No quieren adjudicarle ningún reconocimiento a lo que es el nacimiento de Cristo. Pero cuando procuramos, aunque sea breve, hablar del tema sobre a estas personas, sobre lo que es la Navidad y su significado, su respuesta es de irritación, hasta el punto que hasta te voltean los ojos. Se ponen de mal humor, respiran profundo y quieren cambiar el tema o salirse de tu lado. Ahí vemos las personas airadas. Pero también vemos personas con indiferencia, con una actitud de, bien por ti, celebra como tú desees, yo celebro de la manera mía. Pero si nosotros reflexionamos sobre nuestras propias agendas, también deberíamos echarnos un vistazo a nosotros mismos y nuestros corazones de cuál es nuestra respuesta todavía hoy como creyentes. ¿Cuánto tiempo llevas tú como creyente? Cuenta los años y evalúa tu corazón. ¿Cómo estás respondiendo a esta noticia que trae mucha bendición? En el ajetreo de nuestro servicio es posible que nosotros perdamos de vista la obra de Dios en nosotros y en nuestro alrededor. ¿Estamos dispuestos a reconocer la presencia de Jesús en todos los detalles de esta temporada?
Precisamente este viernes pasado nosotros celebramos juntos una cantata hermosa. Vimos niños adorando al Señor, vimos adultos cantando y había un tema específico que era una cantata de colores. Y cada color simbolizaba una reflexión de lo que podría mostrar a quién era el niño Jesús, a qué representaba eso. Estamos aprovechando esta oportunidad para nosotros recordarle a nuestros vecinos por qué adoramos al Señor en la Navidad. Les recordamos de cada detalle que nosotros hacemos. Si no lo hemos hecho, ve delante de nuestro Dios, delante de tu Dios. Arrepiéntete, pídele perdón y regocíjate en la gracia que el Señor te está dando una oportunidad para que puedas comunicar. Todavía hay tiempo y tenemos que aprovechar estas festividades para que el nombre de Cristo sea proclamado por todas las naciones. Vemos esta respuesta de oposición bien clara, pero vemos una respuesta a la cual llamamos la respuesta de adoración que se encuentra en los versos 9 al 12. ¿Quién me acompaña los versos 9 al 12? ¿Tienen consigo su palabra? Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los magos habían llegado a Jerusalén pensando que ahí encontrarían al rey, siguiendo una estrella que habían visto en el oriente. Pero cuando no lo encontraron allí, salieron y pensaban que había una duda. Entonces, si no está aquí, ¿dónde más podría estar? Pero se encontraron con una estrella nuevamente al salir. La estrella que ellos habían reconocido, que los había traído al pueblo de Israel. Algunos piensan que esta estrella era una estrella fugaz. Otros piensan que era el planeta Júpiter. Otros creen que esa luz fue la misma luz, la gloria de Dios guiándolos, brillando en todo momento. Y realmente no tenemos detalles de qué tipo de estrella era o qué luz era. Lo único que Mateo nos dice es que era una estrella que los dirigió hasta Jerusalén. Lo que sí podemos estar claros es que Dios mostró esta señal a los magos y ellos comprendieron, entendieron que era de Dios. Y eso les trajo mucho gozo porque a quien ellos esperaban visitar lo iban a encontrar. Ellos vieron esta estrella en el oriente que los ayudó a llegar hasta Jerusalén. Pero ahora esta estrella los estaba conduciendo a otra ciudad. Cuando ellos identificaron esta estrella, ellos se regocijaron con muy grande gozo. Esto parece redundante de parte de Mateo porque dice, se regocijaron con muy grande gozo. No era suficiente solo decir que tuvieron gozo. No. Sino que la reacción de los magos es que fue de mucho, mucho gozo. Ellos tuvieron tan grande gozo porque sabían que iban a poder lograr su objetivo de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no tan solo eso, sino que sabían que estaban siendo guiados por Dios mismo. Los magos no estaban poco interesados a ver este rey. No dijeron, bueno, pues aprovechamos el viaje, vamos a ver la ciudad y después nos regresamos a casa. No, sino que cuando lo vieron, dijeron, vamos a poder adorar al rey. Al ver la estrella, los magos tenían esa seguridad de que Dios estaba con ellos. Ellos estaban seguros de que la presencia de Dios estaba a su favor. Cuando tú sabes que Dios está contigo en el momento más difícil
y sabes que está dirigiendo tu vida, mostrando el fruto del Espíritu en lo que estás haciendo, ¿qué es lo que te llena a ti? ¿No te llena de gozo el saber que estás siendo dirigido por Dios mismo? No hay gozo en la tierra entera como el gozo de conocer que Dios te está guiando y que vienes a adorarlo a Él, al Rey del universo. José y María ya no estaban en el establo, como habíamos mencionado anteriormente, sino que habían encontrado una casa en la cual vivir hasta que el Señor les dijera dónde ir y qué hacer a continuación. Fue allí donde los magos encontraron aquel a quien habían buscado con tanta diligencia. Había transcurrido algún tiempo desde el nacimiento de Jesús, como habíamos mencionado. Habían pasado alrededor de esos 2 años porque vemos que Herodes sino que mata a todos los niños menores de 2 años. Para entonces, ya María y José estaban casados, viviendo en una casa y con la intención de quedarse en Belén por un tiempo. Ahora, cuando los magos entran a la casa de esta familia, ellos adoraron solamente al niño. Ellos vieron a María y a José, pero solamente adoraron al niño. ¿Por qué es esto importante? Porque en el Nuevo Testamento nosotros vemos cómo podemos ser persuadidos de adorar a la persona equivocada. Hechos 10 nos muestra el testimonio de cuando Cornelio es salvado, que Pedro va a llevarle el mensaje de salvación. Cornelio se postra delante de Pedro para adorarlo. Y Pedro le dice, no soy yo quien debes de adorar, es a Cristo. Hechos 14 vemos que cuando Pablo y Bernabé están haciendo proezas y milagros, también intentan de adorarlos a ellos. Y Pablo y Bernabé los convencen de que no son ellos dignos de adorar, es solo a Cristo. Pero no tan solo eso, sino que el mismo apóstol Juan en Apocalipsis 19, Juan se postra delante de un ángel para adorarlo. Pero el ángel le dijo que no lo hiciera. Ningún ser humano o celeste merece recibir adoración. Solo Cristo Jesús, el Dios hecho hombre, es digno de toda adoración. Este pasaje que vemos en Mateo 2, verso 11, alude claramente a lo que ya se había dicho en el Salmo 72, verso 10 al 11. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postraron delante de él. Todas las naciones le servirán. Cumpliendo así también la profecía que ya había leído anteriormente de Isaías 60, verso 6. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Estos pasajes nos ayudan a entender que Jesús recibió adoración de los gentiles. Personas que no eran del pueblo de Israel por descendencia genealógica. Aquí la palabra adoración es una palabra utilizada que es adoración a solo un Dios. Pero no tan solo eso. Es impresionante que estos magos no dudaron en adorar a Jesús siendo niño. Ellos no se enfocaron que no estaban en un palacio. Ellos no se enfocaron que no estaban en una mansión, sino que estaban en una casa de una humilde familia pobre. ¿Cómo nosotros sabemos esto? Lucas capítulo 2, verso 24, relata de que cuando Jesús había nacido, al 8º día fue llevado a ser circuncidado. Y no tan solo eso, sino, y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y palominos dio en sacrificio.
José y María, para poder cumplir con la ley que exigía, ellos circuncidaron a Jesús. Pero no tan solo eso, sino que presentaron a su primogénito delante de Dios, como Éxodo les exigía. Y días después trajeron esa ofrenda de purificación que María había puesto, que eran estos palomillos, que nos dice a nosotros Levítico capítulo 12. Exigía de ellos un cordero, pero ellos no tenían las finanzas y tuvieron que sacrificar unas palomas. La ofrenda que presentaron para su purificación mostraba que este matrimonio era pobre. No podían permitirse un cordero, así que compraron un par de palomas y pichones para que se pudiese cumplir de acuerdo a la ley judía. Hoy en día el mundo podría estar escéptico ante el cristianismo porque lo que presenta no es de imposición de un gobierno, sino de sacrificio y de entrega. Ante una cultura de orgullo, de buscar una posición alta en sus vidas, el cristianismo lo que provee y presenta es renunciar a los valores de este mundo y vivir para aquellos que son celestiales. No somos de este mundo, pero vivimos en él. Y vivimos conforme a nuestra ciudadanía celestial, adorando al único Rey y Señor de señores. Los magos llegaron y se inclinaron en reverencia. Ellos rindieron honor y homenaje. El rey Herodes era rey y tenía poder, palacio y gloria eterna. Pero estos magos no se rindieron a él, sino se rindieron ante un niño recién nacido. Esa adoración fue acompañada de tesoros, oro, incienso y mirra. Y muchos eruditos han llegado a esta conclusión de su simbolismo de lo que representaba. El oro, su realeza, incienso, su deidad y la mirra, su humanidad. Pero algo que es bien importante sobre esta adoración, no tan solo en su simbolismo, sino también la expresión de adoración que ellos estaban dando delante del Dios del universo, que fue nacida de la abundancia del corazón para adorar en agradecimiento. Estos tres regalos indican cuánta estima ellos tenían para adorar al niño. Ellos están honrando al rey como él merece. Estos son regalos de realeza. Al dar los regalos que estos magos estaban dando, dieron de sus recursos como deberían de hacer los que adoran a Jesús. Ya sea que nosotros evangelicemos, nosotros dirijamos un ministerio, oremos, enseñemos, demos financieramente, demos de nuestros dones, nos tiene que costar. Hay un sacrificio, pero a la misma vez hay un placer de dar porque es al Dios que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Solo Él es digno. Solo Él es digno. Los sabios habían traído regalos y adoraron a Jesús. Esto era una verdadera adoración. Honrar a Cristo por lo que Él es y estar dispuesto a darle lo que es valioso para ellos. Cristo no necesitaba esto, pero aún así lo dieron. Este modelo en la vida de estos magos, nosotros podemos ver que ellos se habían preparado para un viaje, se inclinaron en humillación, dieron de lo que es valioso para ellos, trajeron adoración y no tan solo eso, sino que obedecieron a Dios por encima del rey de este mundo. Adora a Dios porque Él es perfecto, justo y todopoderoso. Él es el creador del universo, digno de lo mejor para que nosotros podamos dar lo mejor de nosotros. No estimemos nada en esta tierra por encima de nuestro Salvador. Mateo 16, versos 25 al 26 nos dice: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará.
Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará dará el hombre por su alma? Tú que estás aquí hoy y todavía tú no has abrazado este mensaje para tu vida, te imploro que por favor medites en este milagro tan grande del nacimiento de nuestro Salvador. Dios mismo se hizo hombre para vivir esa vida perfecta que nosotros no pudimos vivir. Sufrir a causa del pecado que nosotros no merecíamos. Pero resucitar al tercer día para darnos esperanza de vida y vida eterna. Arrepiéntete. Y si es algo que tú no sientes, órale a Dios y pídele: Padre, concédeme el arrepentimiento. Quiero venir delante de ti, responder como debo de responder. No en apatía, no en ira, no en indiferencia, ya no más. Quiero adorarte genuinamente. Órale a Dios. Si no lo sientes, órale a Dios. Clama a Él. Ven a uno de tus pastores. Ven a uno de los líderes y pídele: por favor, enséñame, porque yo no siento este arrepentimiento. Y buscaremos exhaustivamente en la palabra hasta que Dios pueda hacerte ese milagro a tu vida. Habiendo ellos sido los magos advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, ellos obedecieron. Esto es algo importante porque ellos recibieron una orden de un rey. Y ellos decidieron desobedecerla para obedecer a alguien superior a un rey. Era al Dios del universo. Dios revela su cuidado por su Hijo. Cuando el mundo hostil ya intentaba quitarle la vida así de pequeño, Mateo nos muestra a nosotros cómo Dios supervisa la vida de Jesús para que se cumpla el plan divino. Hermano, visita, amigo, amiga que está aquí. Estos versículos que nosotros vemos nos enseñan cuál era el propósito global de Dios, que es la alegre alabanza de Cristo entre todos los pueblos de este mundo. Considera cómo Dios cumple su propósito en todo este texto. Para guiar a los sabios, Él dirigió la naturaleza. Hablando de la estrella, de cómo brilla en el cielo. Estas palabras de John Piper a mí me encantan. Dios manejó el universo para hacer que su Hijo sea conocido y adorado. Qué asombroso es nosotros pensar que Dios dispone de los cielos para anunciar a su Hijo. Ejerce toda su soberanía y toda su autoridad sobre el universo para dejar claro que el Rey ha nacido y que es digno de nuestra adoración. Dios utilizó las estrellas para gritar la supremacía de Cristo a través de todo el mundo. Dios no tan solo dirige la naturaleza para anunciar su gloria, sino que también atrae a las naciones para este fin. El objetivo de Mateo es mostrarnos que Jesús ha nacido y nosotros que tenemos que ir, venid, adorémosle. Dios envía a Jesús y es lo que nosotros celebramos hoy día, deberíamos de celebrar hoy día en realidad de la Navidad. La invitación al principio de Mateo es bien clara. Vamos, adoremos al Rey. Y tenemos que ofrecer con alegría toda nuestra vida como adorador. El pueblo de Dios debería, independientemente de su personalidad, sonreír, cantar y levantar las manos
en emoción al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, nosotros vemos esto en Mateo al principio. Dios envió a Jesús para comenzar esta obra, pero al final de Mateo, después de que Dios envía a Cristo, es Cristo quien envía a la iglesia a ir y llevar este mensaje a todas las naciones de este mundo. Dios envía a Jesús para anunciar la salvación, pero es Cristo quien envía a su iglesia para anunciar su salvación. Ofrece con alegría tu vida como adorador y luego pasa con pasión tu vida como testigo. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad y el privilegio de difundir el evangelio hasta los confines de esta tierra. Aprovechemos esta temporada donde las personas están sensibles, donde las personas están esperando que se hable sobre la Navidad y se festeje para que comuniquemos el mensaje de El Salvador. Los dejo con estas dos preguntas. ¿En qué debería parecerse nuestra respuesta a Jesús a la de los magos? ¿Hay algo que nosotros no hayamos respondido al igual que los magos? ¿Estamos dispuestos a reconocer la presencia de Jesús en todos los detalles de este mensaje de Navidad? Con el propósito de que demos nuestra vida, nuestros propios deseos y nuestras propias ambiciones al único Rey y nuestro Salvador, las entreguemos a Él. No pasemos por alto esta oportunidad de nosotros ser luz en este mundo tan oscuro. Oremos. Padre, queremos venir delante de ti, Señor, delante de tu presencia, agradecidos, Señor. Agradecidos de toda esta obra tan milagrosa y poderosa que tú has alcanzado, has logrado, Señor. Tú soberanamente has movido la naturaleza, Señor. Has ordenado todas las cosas hasta el punto de que se pudiesen cumplir todas las profecías, con el propósito de que naciera este Salvador que vendría al mundo a rescatarnos, Señor. Padre, perdónanos por cada vez que nosotros hemos actuado con indiferencia y algunas veces hasta con hostilidad ante esta gran noticia, Señor. Padre, ayúdanos a ser verdaderos y genuinos adoradores que entregamos todo para ti, para que este mensaje sea proclamado por todas las naciones, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, Señor. Ayúdanos a ser esa luz del mundo que ilumina, que guía a las naciones a tu adoración, Señor. Gracias, Padre. Permítenos, Señor, ser diligentes y no caer en el afán del día a día, distraídos de lo que son las compras, de los regalos. Señor, no, el mayor regalo es Cristo. Ayúdanos, Señor, a que ese regalo lo podamos compartir con todo el mundo. Danos esa oportunidad, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.